Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva preparación. Hoy vamos a enseñar a hacer esta riquísima pizza de pepperoni con pollo. Una receta exquisita que tiene Rosita Cocina para ustedes. Y aquí vamos a aprender a hacer la masa. Es una masa básica para pizza. Vamos a necesitar 1500 gramos de trigo. También vamos a necesitar agua para la masa, 20 gramos de sal, 25 gramos de azúcar, 2 huevos, 125 gramos de mantequilla, 40 gramos de levadura seca, esta levadura es así granulada como la ven acá, y una taza de agua tibia. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la levadura con el azúcar aquí en el agua tibia. Esto va a hacer que la levadura empiece a levar, se va a crecer, se va a empezar a poner como espumosa, como a fermentarse. Y para que esto suceda debemos dejarla reposar 15 minutos. Entonces la vamos a tapar y la vamos a dejar 15 minutos. Mientras esto sucede vamos a derretir la mantequilla en una sartén que quede bien derretida a fuego lento, súper bajito. Aquí ya pasaron 15 minutos, vean cómo se puso la levadura y vamos a iniciar la preparación. Entonces, vamos a agregar la sal aquí por los laditos. Abrimos un hoyito aquí en la harina y empezamos a agregar todos los ingredientes. Principalmente ponemos la levadura. Luego agregamos los 2 huevos. Y la mantequilla que aquí ya está tibia. Si usted no tiene mantequilla puede usar aceite de oliva en la misma cantidad de la mantequilla que presentamos acá. Y empezamos a añadir el agua poco a poco, vamos empezando a amasar. Si ustedes ven que la masa le va pidiendo más humedad, entonces vamos agregando más agua y más agua. Es preferible ir agregando el agua poco a poco a que de pronto pongamos una cantidad de agua y nos quede la masa muy mojada y nos toque agregar más harina. Entonces mejor vamos amasando poco a poco. Si seguimos viendo que la masa sigue muy seca, entonces vamos a poner otro poquito de agua y así hasta que la masa ya no se pegue más ni en la mano ni en el recipiente donde la estamos preparando. La preparación de esta masa también la enseñamos a hacer en el anterior video donde enseñamos a hacer la pizza de frutas. Hicimos la misma preparación para 3 pizzas que le vamos a presentar aquí en el video. Esta es la segunda pizza que hacemos, pero igual repetimos la preparación de la masa y la preparación de la salsa en este video por si usted es nuevo y apenas está viendo por primera vez uno de nuestros videos, y ese video puede ser este. Entonces usted de pronto no se ha visto el video anterior de la pizza de frutas y por eso no había visto la preparación de esta masa. Entonces por eso quisimos hacer en todos los videos de pizza, ustedes van a ver el mismo video de la preparación de la masa. Ya la preparación de la pizza cambia, es diferente porque es de otro sabor. Aquí ya entra mi hermano a ayudarnos a amasar ya lo que es la masa. El secreto de la masa de la pizza está en la amasada, así que si tienen a alguien que les ayude a amasar por 20 minutos con buena fuerza, esto hace que quede súper suavecita la masa. Entonces ese es el secreto, no hay más, deben amasar, mucho amasar, mucha fuerza, así que pídanle el favor a su hijo, a su papá, vean lo suave que queda. Y vamos a ponerla aquí a crecer, a descansar durante 1 hora. Aquí ella reposa 1 hora y ya se las vamos a mostrar cómo va a quedar. Muy bien, ahora vamos a preparar la salsa de la pizza. Esta es una salsa exquisita que se va a usar sea para pizza de dulce o para pizza de sal. Estos son los ingredientes muy fáciles de conseguir, los podemos tener todos en casa. Vamos a pelar 2 tomates, los vamos a poner en la licuadora y un pimentón grande, aquí lo picamos. Solo 2 tomates y un pimentón grande vamos a llevar a licuar, sin agua. Noten que ahí no puse agua. Bueno, aquí en una sartén
tengo donde vamos a poner esta salsa, tengo un poquito de grasa de tocineta que antes había freído. Voy a agregar aquí 2 ajos picados. Si ustedes obviamente no tienen grasita de tocineta, deben hacer 2 cucharaditas de aceite o de aceite de oliva es suficiente. Vamos a agregar lo que licuamos, que fue el tomate y el pimentón, aquí donde teníamos ya el ajo. Y cuando ya esté hirviendo como está acá, entonces vamos a agregar las 3 cucharadas de pasta de tomate. Pasta de tomate. Pasta de tomate no es lo mismo que salsa. Salsa es esta que estamos poniendo acá. Estas son 2 cucharadas de salsa de tomate. Son 3 de pasta de tomate y 2 de salsa de tomate. Muy bien, ahora vamos a agregar sal. En esta ocasión estamos poniendo una cucharadita pequeña de sal y uno de los ingredientes principales, que es la albahaca. Que no les falte la albahaca porque le da un sabor supremamente exquisito a la salsa. Esta cantidad de salsa que tenemos aquí nos alcanza para unas 4 pizzas de este tamaño, de 4 porciones personales. Tenemos tocineta, chorizo, el chorizo de su preferencia, pollo desmechado. Esos son los ingredientes que vamos a usar para el relleno. Y este es el pepperoni, un pepperoni especial que sea así anaranjadito, pimentón en julianas, cebolla cabezona, también así en julianitas, queso rallado y en bastones para ponerle a las orillas de la pizza. Vamos a poner aquí una cucharadita de aceite y vamos a freír las tocinetas. Recuerden que las tocinetas son grasositas, entonces no pongan mucho aceite porque ellas de por sí empiezan a soltar aceite ahora. Entonces se empiezan a freír en su propia grasita. Calculen bien la cantidad de tocineta y de chorizo, o sea, de relleno que vayan a necesitar según el tamaño de pizza que ustedes vayan a hacer. Pueden hacer pizzetas que son personales, son pequeñas, tamaño como de un plato, o pueden hacer pizzas medianas como las que estamos haciendo acá, que son para 4 porciones personales. Bueno, vamos a empezar. Aquí vean la masa cómo creció. Ahora vamos a dividirla en porciones para cada pizza que vayamos a hacer. Recuerden que aquí hay 1500 gramos de harina de trigo acá en esta masa, entonces alcanza para unas 4 o 5 pizzas medianas. Vamos a porcionarla más o menos en porciones de 400 o 500 gramos para que ustedes van viendo a la hora de aplanarla bien y estirarla bien, que el tamaño que quiera que les dé según el molde o según la bandeja que ustedes vayan a utilizar. Nos vamos a ayudar de un rodillo para empezar a extenderla. Traten de que no quede muy gruesa porque tampoco queremos que nos quede la pizza solo masa, y tampoco que quede delgada porque no queremos que quede una galleta, a menos de que a ustedes les guste así tipo galleta muy delgadita, pero bueno, déjenla de un término medio, ni muy delgada ni muy gruesa. La vamos a extender sobre la bandeja, que ya debe estar enharinada para que no se pegue la masa a la bandeja. Cortamos los sobrantes para que la pizza quede bien pulidita. Y vamos a empezar a acomodar el queso, porque este queso es el que va a hacer que todo se coma en las orillas de la pizza. Entonces vamos a rellenar las orillas de queso. Ustedes se preguntarán, ¿cómo rellenarán las orillas de la pizza con queso? Pues es así, muy sencillo. Ubican primero el queso, vamos a poner un poquito de agua con una brochita, esto con el fin de que se pegue muy bien la orilla de la masa con la masa del centro. De esta manera estiramos y pegamos. Hacemos presión con la yema de los dedos para que quede bien pegadita y se adhiera bien con el agua. Este es todo el secreto de las famosas orillas de queso. Y queda riquísimo, nos comemos toda la pizza, nos hace así como una orillita para que quede un fondo chévere para rellenarlo. Vamos a llevarlo al horno, que ya está precalentado a 200 grados por 10 minutos. Vamos a apoyar el fondo de la pizza para que esta no se llene de bombitas, no se empiece a inflar. Entonces la vamos a llevar por 10 minutos al horno para que
quede así como una galletica. Esto se llama precocerla. Vean, así quedó. 10 minutos. Esto le da cierta dureza a la masa para que pueda como resistir la humedad del relleno y no se empiece como a ablandar y cuando ustedes la vayan a comer se les despedace en la mano porque se humedeció mucho. Entonces por eso hay que llevarla al horno, ponerla que se tueste un poquito y así pues queda más rica. Bueno, después de que la hemos sacado del horno, que han pasado 10 minutos, se ha tomado ese color galleta, vamos a iniciar con la salsa, luego ponemos el queso y el ingrediente principal que es el pepperoni. Este es un pepperoni especial, nosotros usamos de una marca que se llama La Alemana, pero hay muchas marcas. No vayan a usar el pimentón, ese salchichón que mandan a tajar y que lo hacen pasar por pepperoni, no, ese no tiene el sabor exquisito que tiene realmente el pepperoni original, porque esa es la fama que tiene la pizza de pepperoni, por eso es una de las pizzas más ricas del mundo. Las pizzas que comemos en la calle que dicen que es de pepperoni, realmente es salchichón tajado, eso no tiene ningún sabor especial. Por eso esta pizza sale más costosita. Pero es que realmente el sabor es muy gustoso, es riquísimo, riquísimo el sabor. Es un pepperoni que viene como con muchas hierbas, viene muy adobado de hierbas, tiene un sabor picantico, es muy rico, por eso busquen propiamente un pepperoni que sea de marca, que sea especial. Bueno, pongan todos los ingredientes, cebolla, pollo, pimentón y de último ponen la última capa de queso o la segunda capa de queso, que sea una buena capa de queso, que no sea así como que le sirvan la pizza y sin queso porque como que qué gracia. Entonces vamos, ya después de que está lista, vamos a llevarla al horno por 15 minutos. Ya a 200 grados centígrados. 15 minutos a 200 grados centígrados. Cuando falte un minuto para sacar la pizza, que ustedes ya la empiezan a ver así como que el queso empieza a hervir, prendan el gratinador del horno o el grill para que el queso empiece a ponerse gratinadito, así doradito, y vean qué delicia cómo se ve esta pizza, por Dios. Esperamos que les haya gustado la receta, que la preparen, realmente súper recomendadísima. Recuerden que estamos en Instagram como Rosita Cocina. Allí les dejamos, allí nos pueden enviar fotos de lo que ustedes preparen. Y bueno, nos vemos en un próximo y rico video como este. Vean la miga de la masa cómo quedó de especial, las orillas de queso, deliciosísimas. Nos vemos en el próximo tutorial.